Bienvenidos amigos a esta emisión del día de hoy de Ágora de Azuero, en nuestra Ágora número 44 correspondiente a la fecha. El tema que se abordará en esta fecha es nombres, pueblos y fechas, todos relativos naturalmente a la península de Azuero. Como ya es habitual, hacemos un recorrido temático por esta parte del país. Nombres, pueblos y fechas. ¿Qué podemos aportar en relación a esto? Bueno, sobre los orígenes de estos nombres, de la nominación de esta parte del país, sobre los nombres que tienen las personas que habitan aquí, cuáles son los más comunes, los más corrientes, y también los pueblos, los apellidos, los apodos, este tipo de aspectos que hay que analizar adecuadamente y estimamos que es un tema digno de tomarlo en consideración. Eh, en lo relativo particularmente a las personas, decíamos hace un momento, a los accidentes geográficos que tiene la zona, a los pueblos que tiene la zona, y si el tiempo nos lo permite, también a las fechas más significativas de esta parte del país. Comencemos con los accidentes geográficos. El más evidente de todos, naturalmente, es la península, esta porción de territorio que se interna en el Océano Pacífico y que conocemos como Azuero, esa denominación de Azuero que es tan característica y que además de referirse a por las provincias de Herrera y Los Santos, también se hace alusión a la zona en su totalidad que conocemos en nuestro país como Azuero. Ya hemos dicho aquí en otras ocasiones que Azuero es un apellido y que corresponde a el apellido de un colombiano, Vicente Azuero y Plata, y que inicialmente en 1850 daba nombre a la provincia que comprende las actuales provincias de Herrera y Los Santos. Azuero entonces es un apellido importante de don Vicente Azuero y Plata, que pasa luego de denominar la provincia y de su supresión, luego de que se elimina en 1855, porque más dura 5 años, termina la gente llamando a Azuero a la porción de eh, terreno que conocemos hoy como la península de Azuero en la República de Panamá. Ahora, estos nombres realmente, como vamos a ver, sobre todo en el caso de los nombres de personas, van a responder a elementos que se van a ir formando en el periodo de la colonia y que van a ir haciendo que desaparezcan términos en Azuero que son precolombinos, que son indígenas, pero vamos a ver que va, de todas maneras, estas denominaciones, no obstante la desaparición de los grupos indígenas en fecha tan temprana en la península como el siglo XVIII, esos nombres van a quedar de todas maneras allí. Pero hablábamos nosotros de nombres de, de accidentes geográficos de la zona. En el caso de la península decimos, pero también hay cerros, elevaciones en la península que van a tener diferentes formas de denominarse. Desde un cerro que van a llamar el Sapo, por ejemplo, desde el cerro El Centinela, en la vía que conduce al puerto de Guararé, eh, desde la denominación también de otros cerros aquí en esta península, y naturalmente ahí está el Canajagua y ahí están otras denominaciones que para nosotros son importantes. Eh, y estos cerros van a dar nombre, decíamos, a pueblos también, que los pueblos van a terminar llamándose exactamente como se denominan esos cerros. Eh, y a la hora que hablamos de cerro, vamos a encontrar en la península
referencias, por ejemplo, a lomas, esas pequeñas elevaciones que son características de la región. Uno recuerda por ahí, por ejemplo, Loma Blanca, ¿no? En el sector de Guararé, para ahí por el área de Chumajal. Eh, También otros lugares se van a llamar como Loma Arriba, porque eh, la gente va a responder en aquella época a la existencia de un accidente geográfico y de qué hay allí que lo distingue. En algunos casos va a hacer referencia a apellidos de individuos, en otras ocasiones van a hacer referencia a otras temáticas. Pero en el caso que a nosotros nos interesa, por ejemplo, cosas como en Azuero, que siempre ha sido una región ganadera, los sitios donde descansa el ganado, por ejemplo, donde se estea el ganado, ha dado nombre a poblados que existen todavía, por ahí cerca de Parita o cerca de la ciudad de Las Tablas, el cesteadero, el sitio donde cesteaban las vacas, donde rumiaban luego de haber comido. Y de allí vienen entonces esas denominaciones de zonas, de pueblos, de hechos tan sencillos como eso, ¿no? Y por eso vamos a encontrar que los nombres un poco se repiten en la península. Hay varios sestiaderos aquí, ni qué hablar en el resto de la República que podemos encontrar otros sestiaderos, justamente por eso, ¿verdad? Por eso también los ríos van a terminar eh, señalando lugares también. Río Abajo, por ejemplo, recuerdo, Río Abajo en el sector de, por allí cerca de Cerro Quema, hay un sitio que se llamaba Río Abajo, que es precisamente la parte abajo del río, eh, y que lo vamos a encontrar también, a propósito de ríos, las quebradas eh, van a nominar también a sitios. Por ejemplo, Quebrada Grande, Quebrada Chica, eh, que son denominaciones que nosotros podemos encontrar en el día de hoy, en la época contemporánea, en diferentes zonas de aquí, de la península de Azuero, y que va a ser característico también del resto de la República de Panamá, porque frente a la ausencia de un nombre para indicar algo, el accidente geográfico va a terminar eh, uniéndose a otros vocablos para denominar una zona. Eh, este es el caso, por ejemplo, de sitios donde termina la costa que son puntas, como en el caso de Punta Mala, allá en la austral y turística población de Pedací, donde encontramos Punta Mala. Y hay otras puntas también eh, aquí en la zona. Eh, por eso algunos nombres van a ser curiosos. Algunos nombres eh, con el tiempo, como veremos, van a cambiar. Van a cambiar porque la gente se va a sentir un poco incómoda con esos vocablos, con esas denominaciones de antaño, que para aquella época estaban bien. Pero vamos a referirnos, por ejemplo, a cómo el hombre ha denominado, por ejemplo, las elevaciones. Aparte de, de los cerros, aparte de eso, por ejemplo, elevaciones como el Canajagua. Y esas elevaciones se van a convertir en íconos, en, en símbolos de la península, en sitios que a lo largo de la historia han sido importantes, los sitios elevados, porque en las religiones siempre el Dios está en las alturas y en los sitios elevados es precisamente donde la gente acude y piensa que está más cerca de la deidad. En el caso nuestro de Canajagua, sabemos que es un vocablo que tiene un componente indígena fuerte, eh, pero fuera de eso no sabemos más. Por ejemplo, he encontrado en documentos históricos referencia a la zona del Canajagua, e incluso mapas de piratas
que llegan a la zona por sector de Punta Mala, por ejemplo, uno ve en esos mapas tempranos, estoy hablando del siglo XVII, XVIII, eh, uno ve allí que aparece Canajagua, que en algunos otros documentos históricos va a aparecer como Canaagua con H intercalada. Recuerde usted que esos términos no son exactamente los vocablos que había en el periodo de la conquista, de la llegada de los españoles. Los españoles y los cronistas tratan de llevar al español como oyen, como escuchaban que los indígenas le daban nombre a ciertas cosas. Por eso muchos nombres no son exactamente. Es como si nosotros encontráramos hoy día términos en otras latitudes, en otros idiomas, y nosotros fuéramos con nuestro español y quisiéramos hacer una crónica de lo que estamos viendo, trataríamos de escribir en español cómo se denomina, cómo imitar por la mente, imitar, escribir, eh, cómo la gente llama a tales lugares. Ese es el caso, por ejemplo, de Canajagua, y esos términos también van a ir cambiando a lo largo del tiempo, porque elevaciones, por ejemplo, como Quema, ya aparecen registradas en las crónicas del siglo XVI, cuando Gaspar de Espinosa llega a esta zona. Eso es muy importante. Eh, Elevaciones, por ejemplo, como el Tebujo, allá en sectores del distrito de Las Tablas, eh, porque es interesante poder averiguar por qué se le llama de esa manera. Eh, Sobre eso, lo único que se puede muchas veces es especular. Por eso vamos a encontrar especulaciones también sobre el origen de los nombres de pueblos y ciudades de esta península que en el día de hoy siguen siendo importantes. Por ejemplo, el caso de Pocrí, que es un vocablo, estos vocablos, por ejemplo, de un componente indígena fuerte. El caso de Pocrí, ¿qué significó Pocrí? No lo sabemos. Tampoco encontramos en las crónicas referencias en términos de ese vocablo de Pocrí, porque vamos a encontrar Pocrí de los Santos, vamos a encontrar Pocrí en el sector de cercano a Agua Dulce, y vamos a encontrar un río también para el sector yendo para Mariato, que también se llama Pocrí. Eh, entonces debió significar algo y debió tener alguna referencia. Ese es el caso de el poblado conocido en la península de Azuero y en la República de Panamá como Guararé. Ese vocablo evidentemente indígena, porque allí sí tenemos una referencia histórica registrada del cacique guararí, como le escriben los españoles en aquella época. Y ese guararí que va a ser transformado por algún motivo eh, a lo largo del tiempo, va a terminar llamándose Guararé, que es el poblado, un poblado importante que está en la costa oriental de la península de Azuero, entre naturalmente la Villa de los Santos y Las Tablas, y que es un pueblo marinero a la orilla de la costa, ¿no? Como van a ser muchos de los pueblos que, que tenemos aquí en la península. O el caso, por ejemplo, de Ocú, ¿no? En el caso de Ocú hemos leído eh, relatos costumbristas que indican que Ocú significa barbas de maíz, pero realmente no hay nada. Por eso es que queríamos hablar de los nombres de los pueblos y queríamos también desmitificar las cosas, porque en la historia peninsular nos encontramos que a falta de estudios serios del periodo de la colonia, la gente ha terminado por inventarse cosas.
sobre el origen de los pueblos, sobre el nombre de los pueblos, porque tienen que darle algún sentido a por qué su pueblo se llama así. O es el caso, por ejemplo, de Parita o Paritá, ¿no? Eh, que es un asiento poblacional establecido por los españoles en el siglo XVI, eh, pero que probablemente haya sido Paritá, ¿no? Eh, Ahí cercano también está el caso de París o París, que no tiene nada que ver con Francia, pero sí hay referencia a la existencia de un cacique que en las crónicas se le llama Antatara, se le llama de diferentes maneras, Antataura, Cutatara, Parita, Parisa, París. Eh, y ese es el país que está muy cerca, unos 15 minutos en auto antes de llegar a Parita. Y que insisto, eh, es como los españoles, a cómo los españoles les sonaba ese nombre y que lo escriben. Y hasta el día de hoy, esta zona, que también ha sido estudiada arqueológicamente desde los años 40 del siglo XX, conocemos actualmente como París. Estamos hablando en el tema de hoy, un tema muy importante como los que tratamos de traer a esta parte a esta hora y en este programa. Agradecemos a Adalberto Bisuetti, que siempre nos sigue, al amigo Joaquín Palma, de aquí de la Villa de los Santos, a Edgar Iván Vázquez, también de la Villa de los Santos, a la prima Nelly Montesa, allá en Panamá, a Dante Falconete, a Gloriver González, a Juan Samaniego, a Edison Leonardo Iñato Manolo, a Estefani Batista, igual que a Milagros González de Tejada, a Benigno Figueroa, bueno, a Eduardo Flores Castro, nuestro saludo para él, rector magnífico de la Universidad de Panamá, a Malvis Villarreal, allá en la Pasera de Guararé, a Daniel González, y otra lista de personas que les interesa esta temática, ¿verdad? Dante Falconete, como siempre, nos sigue allá en el área de Parque Lefebvre en Panamá, igual que Dimas Antonio Rodríguez aquí en la Villa de los Santos, a Librada Jazmín Cortés Castro, eh, y Marcelino Muñoz, Américo CB, eh, Adalberto Bisuetti, que ya lo mencionamos, allá en Cabuya de Chame, a Zoraida Ispurúa, a Cristina Noemí, bueno, a toda esa gente buena, todos esos panameños deseosos como nosotros de conocer un poco más de esta región extraordinaria, de este pedazo de tierra que ha producido tanta gente lúcida para el país y que ha hecho una contribución enorme a la cultura nacional y que a propósito, a veces digo, merece mejor suerte económica, social, política. El tema, nombres, pueblos y fechas en la península de Azuero. Vamos a ver algo que resulta interesante y que ha cambiado a través del tiempo y que es los nombres de personas, eso que se conoce como la onomástica, ¿no? Los nombres de personas que tienen que ver con, por eso se habla del onomástico, cuando alguien en Panamá celebra un cumpleaños, aunque no es exactamente lo mismo. El Día del Santo no es lo mismo que el día del nacimiento, entonces hay que diferenciar eso. Pero los nombres originales en la península, debido al exterminio de los indígenas y a la asimilación rápida del grupo negro colonial, que van a ser esclavos, van a ser asimilados a la cultura española, y entonces se va a asimilar los nombres. Los españoles van a traer vocablos, van a traer nombres eh, que van a ser, como en el caso de España, de procedencia griega, nombres romanos, nombres hebreos, que van a ser
los nombres que va a tener los hombres que habitan esta zona desde la llegada de los españoles, el siglo XVI, hasta las primeras décadas del siglo XX. Eh, Estamos hablando de alrededor de 400 años, donde los nombres van a ser básicamente, por ejemplo, griegos como Alcibíades, griegos como Eurípides, griegos como Melquiades, Milcíades y tantos otros nombres de procedencia griega que la gente nuestra todavía, con las cuales todavía se nomina a los hijos de esta tierra. Eh, en ese sentido, por ejemplo, eh, Porras, que siempre fue un fanático de la cultura griega, que le gustaba mucho en sus escritos citar eh, pensadores griegos, porque su propio nombre está un poco en esa línea de griegos, romanos, eh, hebreos y demás. Eh, a Porras se le debe también mucha influencia para que en esta parte del país mucha gente llevara esos nombres. Eh, Estaba muy claro Belisario Porras en que los nombres forman parte de la identidad, de que si bien es cierto la nuestra es una cultura mestiza, nadie puede negar que los nombres aquí por 400 y tantos años procedían, eran nombres griegos y eran nombres, por ejemplo, romanos. Este es el caso de Agustín, por ejemplo, Agustina, el caso de Andrea o el caso de Augusto, o mucha gente en la península que todavía se llama Emilio, que es un nombre romano, nombres como Diego, por ejemplo, que también son romanos y que fueron tan comunes en las épocas pasadas, ¿verdad? Y ni qué decir en una zona dominada por la religión católica también, los nombres hebreos. Eh, Abraham, por ejemplo, ¿cuánta gente no se llama en la península Abraham? El caso de Bernabé también, menos frecuente, pero existente. O nombres como Daniel, que son también eh, nombres hebreos, como Eva, como Gabriel, entre una larga lista de nombres que encontramos aquí en la península. Y muy asociado con los nombres, vamos a encontrar un hábito eh, muy español que va a ser el uso de apodos. Eh, ese vocablo que trata de resumir, que expresa un poco más de sentimiento de cercanía como con la persona, eh, que intima más con el individuo. No por casualidad, muchas veces en la política panameña, algunos políticos terminan por usar sus apodos, sobre todo si son cortos, para tratar de que sea una especie de cebo político. Pero esos apodos son interesantes. Eh, Zonas como Monagrillo son características, aunque aquí el apodo eh, ya no es el Antonio que se va a llamar Toño, o no va a ser, eh, qué sé yo, algún otro nombre que va a tener un apodo característico. Eh, Ahí adquiere otro sentido, pero yo ya meritaría un análisis en mayor profundidad, que lo hemos hecho y usted lo puede leer en sociología sobre.net, de por qué el monaguillero tiene esa característica y por qué usa tanto apodo y por qué tanto chiste y tantas cosas, ¿no? Eh, Esos apodos que van a marcar la vida desde aquella época de la llegada de los españoles hasta los tiempos actuales, eh, los apodos van a ser muy propios de esta zona. Eh, E incluso familiarmente la gente crea otros apodos de uso íntimo.
sobre todo con los hijos, con gente muy cercana, todavía mucho más cercana en la familia, se crean esos apodos, o también agarrar el nombre y colocarlo en diminutivo, eh, que a veces encuentra uno casos curiosos de gente que tiene un nombre que es un diminutivo. Por ejemplo, Rosa y Rosita, ¿no? Hemos encontrado gente, muchachas que se llaman Rosita. Es decir, realmente no se puede llamar Rosita porque eso es un diminutivo, pero la gente se lo coloca, ¿no? Pero bueno, esto es importante. Igual ha acontecido, pero yo tengo por aquí, en un estudio que realizamos sobre el templo eh, a la Virgen de la Mercedes de Guararé, este trabajo, a ver si lo podemos ver, aquí la luz hace un poco difícil. Eh, Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, un análisis de 1869 al año 2010. Aquí saqué precisamente, trabajando esos archivos, nombres y apellidos, ¿no? Eh, por ejemplo, nombres. Eh, y extraje los nombres desde 1869 hasta cuando esos nombres comienzan a cambiar. Por ejemplo, aquí saco al azar Benito, por ejemplo, eh, Fidedigna, Filomena, Jeremías, Mateo, Patricia, Patrocinio, Pedro, Peregrina, Susana, Teodora, Teresa, Timotea, Toribia, Ubaldino, Úrsula, Vicenta, y aparecen los apellidos también, que estos apellidos que estudiamos aquí en Guararé, en el caso guarareño, son como una muestra del resto de la península, porque aquí tenemos apellidos ordenados por orden alfabética que encontramos allí en las actas de nacimiento. Por ejemplo, Acosta, Aguilar, eh, Falcón. eh, También hay algunos que van a ser cambiados a lo largo del tiempo, como Falconete, eh, eh, que incluso que la ortografía va a cambiar. Teóricamente debería ser con tres T, pero eso ha variado. El caso, por ejemplo, de Iturrado, también Iturrado, Iturralde, que cambian a través del tiempo, como Samaniego, como Sáenz y Sáenz, ¿no? Eh, como mi apellido Pinzón, que lo vamos a encontrar en los archivos escritos de diferente manera. Y eso se debe básicamente a que los sacerdotes eh, no todos tenían una formación buena y algunos no tenían una ortografía adecuada, y vamos a encontrar un Pinzón con Z sin tilde, vamos a encontrar un Pinzón con Z pero sin tilde, o lo vamos a encontrar como en el día de hoy con Z y con tilde. Es importante, como Trejo, por ejemplo, como Zárate, como Salazar, como Zarzadilla, escrito con V y escrito con B, González, que van a ser Sucre, Sugasti, eh, entre otras cosas, ¿no? Eh, los nombres aquí en la península son importantes igualmente que los apellidos que vamos a encontrar en esta parte de la geografía nacional. Eh, eh, los apellidos van a surgir eh, y van a estar ligados en España y en sus orígenes, por ejemplo, a las profesiones, ¿no? De ahí donde viene Herrera de herrero, o también para señalar que alguien es hijo de alguien, y se le añade la terminación gues al final, que significa hijo de, como en el caso del apellido Rodríguez, que viene a significar hijo de Rodrigo, o como en el caso de Álvarez, que va a ser hijo de Álvaro, eh, porque a la medida que va creciendo la población numéricamente, los nombres ya no van a bastar,
y van a referirse a alguien que es del castillo o alguien que vive en un castillo y cosas por el estilo en los orígenes, y que son esos apellidos que nos traen los españoles y que nos van a distinguir a nosotros a lo largo del tiempo. Eh, los apellidos son importantes, y en nuestra zona esos apellidos también van a ser modificados a lo largo del tiempo. Y eso va a suceder también con los nombres, así como se adulteran eh, las arquitecturas de los templos, así como se adulteran los nombres de las personas, se van a adulterar también los nombres de los apellidos. Y mientras la zona vivió un periodo de un aislamiento relativo a lo largo del tiempo, pues estos nombres hebreos, griegos, romanos se mantuvieron. Pero cuando ese vínculo se abre, entonces comienzan a aparecer otros nombres y comienzan a aparecer sobre todo otros apellidos que van a estar ligados, por ejemplo, con los procesos de inmigración, con el hecho de que cuando se construye en Panamá el ferrocarril transísmico o el canal francés o el canal de Panamá, van a llegar extranjeros y entonces esos apellidos clásicos que nos trajeron los españoles van a aparecer en los archivos parroquiales otros apellidos, por ejemplo, de corte italiano, o vamos a ver la influencia sobre los nombres y sobre los apellidos alemanes, españoles de nueva data, y así como cambian las otras cosas por los procesos de transformación que ha vivido la península a lo largo del tiempo, comienza uno a ver nombres. No es casual que ya en la segunda mitad del siglo XIX, producto de estos procesos de inmigración, van a aparecer otros nombres. Tengo aquí algo, por ejemplo, el caso del arribo de las colonias chinas en la península, como es el caso en Guararé de el apellido Chong. El apellido Chong, que va a estar a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, el caso de un asiático nacido el 5 de julio de 1880, según la información, Lui Chong, por ejemplo, que era hijo de Chung Chi Kam y Shen Chi, ¿ah? Y que se va al volver al catolicismo un poco tardíamente en el año 1954, según lo registran los archivos parroquiales, porque esos archivos parroquiales para nosotros en la investigación son muy importantes. No se trata solamente de un registro de personas, sino de una época, de unos procesos de transición y que nos van a estar indicando nosotros estas situaciones que aquí estamos tratando de referirnos a ello, ¿verdad? Pero ahora que estamos hablando de nombres, de apellidos, yo quiero referirme a unos casos de nombres, interpretaciones sobre nombres de pueblos en la península, que son erróneos, pero que se han hecho de uso corriente y común aquí en esta zona. Comencemos, por ejemplo, con el caso de Chitré. Hay una tesis por ahí que Chitré es un nombre que tiene que ver con un indígena. Bueno, realmente ese indígena nunca existió, esa es la verdad. O que tiene que ver con chitreca, que era el nombre de una especie de variedad de maíz
pero no dejan de ser simplemente eh, interpretaciones tradicionales, porque no hay realmente una explicación eh, con fundamento para indicar de a dónde viene este vocablo. Y porque esta zona entre dos pueblos importantes en la colonia, como es la Villa de los Santos y Parita, esa zona ahí de intercambio, un sitio donde había vacas y donde habían potreros, que va a ir evolucionando a través del tiempo, y eso es lo que va a hacer posteriormente Chitré. Eh, de modo que a veces, frente al deseo de saber de dónde vienen los pueblos, forzamos la historia ante la ausencia de documentos históricos, porque el punto es que muchos de estos nombres realmente nunca lo vamos a saber, porque no fueron pueblos fundados, no hubo un acta, no hubo un levantamiento, fueron pueblos más surgidos a la orilla de, este, de sitios donde había ganadería, donde había agricultura y donde los hijos a veces construían al lado de los padres. Y eso dio origen a pueblos tal y como nosotros. Otro ejemplo interesante de una segunda capital de Azuero es Las Tablas. Sobre el nombre de Las Tablas, seriamente, documentalmente, no hay nada, absolutamente nada. Otra vez, como en el caso de Chitré, tenemos leyendas, tenemos interpretaciones, como que había un hombre que era muy justo y que manejaba las tablas de la ley, y que la gente por eso decía vamos al hombre de las tablas, y que vivía en esa zona, y que el lugar terminó llamándose Las Tablas. Obviamente eso es una visión un poco folclórica del origen del pueblo, o que los españoles, a raíz del ataque del pirata Morgan, eh, vienen en barcos en el Mensa B, eh, desarman ese barco por el miedo al pirata Morgan para que no se diera cuenta, se van a esa zona, eh, que era eh, un sitio de la Santa Cruz, hecho sobre el cual tampoco hay nada escrito, ¿no? Y que porque construyen casas con tablas, la gente dice otra vez vamos a las tablas, y que por eso Las Tablas se llama Las Tablas. Obviamente que mientras no tengamos, y difícilmente vamos a tener una explicación seria sobre eso, vamos a continuar con estas interpretaciones que hasta ahora son las que tenemos. Hay explicaciones del nombre del pueblo que resultan hasta cómicas. Ese es el caso, por ejemplo, de Monagrillo. Hay una versión que dice que Monagrillo se llama Monagrillo porque existía un cacique del lado acá del río, en lo que ahora se conoce como Monagre, y que ese era un nombre de un cacique, y que ese cacique tuvo un hijo que después se fue a vivir del otro lado del río, en lo que ahora es esa zona, y como era el hijo de Monagre, le dijeron Monagrillo, y que por eso el pueblo se llama Monagrillo. Eh, el mismo fenómeno de Chitré, el mismo fenómeno de Las Tablas, la misma situación sobre los orígenes de Monagrillo. Igualmente, por ejemplo, en el caso de Tonosí, que Tonosí es un pueblo relativamente reciente, incorporado sobre todo a partir de la década del 60 con la carretera a la península, pero que se comunicaba antes por barco por el sector de Búcaro, eh, pero eh, que había uno de los primeros pobladores y tenía una mejorana, y él la templaba y quería tocar y decía este tono no, este tono sí, este tono no, este tono sí, y de tanto repetir eso la gente terminó por llamar tono sí al pueblo. O que había un cacique llamado Tonocoa. Tampoco hemos encontrado ninguna referencia documental del famoso cacique Tonocoa. Esto es importante porque nombres, apellidos que tienen que ver con nosotros, que vivimos, que los tenemos todavía, porque son un hecho
evidente. Si comenzamos a ver cuándo se transforma esto, entonces tenemos que ubicar el periodo. Si seguimos a los archivos parroquiales, si vemos el arribo a la zona de inmigrantes, si vemos la presencia más notable del Estado, entonces no es casual que alrededor de los años 30 vamos a ver con fuerza en los documentos históricos parroquiales cómo eh, se produce una transformación. Y cómo el hombre que ha arrastrado sus nombres griegos, romanos, hebreos, a lo largo de 400 años, eh, con esa apertura que se produce a raíz de la construcción de la carretera del doctor Porras en los años 20, la gente comienza a sentir, porque fue así, la gente comienza a sentirse algo incómodo con los nombres, les parecen muy tradicionales, sobre todo cuando viene la radio, eh, los periódicos y posteriormente, comenzando el año 60, la televisión, ese impacto de los medios de comunicación, de los medios, van a terminar por hacer que los nombres varíen, eh, por una especie de... Porque la gente va a querer tener nombres como de artistas. Tiene la impresión que si tiene un nombre que no sea griego, romano, tradicional de la península, eso le va a dar cierta imagen al niño, distinto, y lo va a diferenciar del resto de los niños. Entonces es el periodo cuando las muchachas dejan de llamarse Isabel y comienzan a llamarse Elizabeth. Es el periodo cuando uno ve, por ejemplo, que el tan Gustavo Juan, por ejemplo, de repente aparece John. Aparecen niños John con nombres anglosajones y con apellidos españoles, ¿no? Y eso va a generar a veces hasta problemas en la península con algunos abuelos que les va a costar trabajo eh, tener la pronunciación adecuada. Eh, y ese impacto de ese fenómeno también va a hacer que la gente cambie los nombres de los pueblos, porque se van a sentir un poco incómoda con el nombre. Eh, por ejemplo, mi pueblo, el lugar donde yo nací, se llamaba El Potrero porque eso era un potrero en el área de Guararé y porque eh, era un caserío de a principios del siglo XX de gente pescadora. Y la gente, si uno va a los archivos, la gente aparece registrada como nacida en El Potrero, pero cuando llega a los 40 por ahí, entonces ya no aparece El Potrero, sino que dice nacido en Bellavista. Y ese va a ser un fenómeno de los años 30, 40, 50, 60, 70, y aún hoy día vemos cómo esos nombres comienzan a evolucionar. Eh, el caso, por ejemplo, en Santo Domingo de las Tablas, que inicialmente se llamó Rincón Hondo, luego por la proximidad de un cerro que tiene, después a Santo Domingo y lo ve, que tiene una forma de un seno de mujer, entonces la gente terminó llamándole La Teta. Pero alrededor de los temblores que se dan a principios del siglo y que van a sacar los santos eh, del templo, en el caso tableño, de Santa Librada, esos santos los van a llevar a algunos pueblos. Y hay algo de eso en que la gente va a asumir el nombre del santo que tuvo tradicionalmente, Santo Domingo. Igual con otros sitios, otros pueblos, cerca de la Vía de los Santos. El nombre de Botello, por ejemplo. Botello que
Le van a cambiar el nombre y le van a llamar Los Ángeles. Pero en vano, porque ahora la gente dice Los Ángeles de Botello. Así que al final no lograron quitar nada, el nombre que por algún motivo eh, les molestaba. eh, Porque a veces el gentilicio se volvía incómodo, esa es la verdad. Eh, y la gente ya cuando tiene un poco más de formación, entonces quiere tener el pueblo con un nombre que no sea objeto de burla de la comunidad por cómo se llama eh, el pueblo. Porque he conocido sitios aquí que se llamaban, por ejemplo, el Hueco de la Yegua, ¿no? Y otros nombres que realmente eran muy duros y eran muy difíciles. Eh, es lo que queremos hablar, porque, por ejemplo, los nombres de las personas también, cuando uno va a los archivos, los curas siempre llamaban, eh, aparecen, las mujeres todas tienen como primer nombre María, y los hombres en su inmensa mayoría tienen como primer nombre José. A encontrar José de la Ascensión, José, lo que usted quiera, José Paminonda, María de las Mercedes, María Teodora, que al final la gente va a terminar usando el segundo nombre. En este sentido, hay algo interesante con los apellidos y tiene que ver con la actitud en la colonia de la Iglesia Católica. La Iglesia no anotaba, por ejemplo, a los hijos que eran habidos en el matrimonio, pero el matrimonio no era católico, no era por la Iglesia, como señala la gente. Entonces no podía llevar el apellido del papá y por lo tanto los hijos tenían que llevar el apellido de la mamá. Por eso hoy día mucha gente en la península tiene apellidos que no son los apellidos del padre y que a lo largo del siglo, los siglos XIX y XX y el XXI, pues se ha reproducido ese apellido, que en el fondo era el apellido de la mamá. Pero realmente el apellido de mucha gente en Azuero no es el que tiene. Si cuando uno investiga este tipo de situación. Y no me refiero solamente a, a la península, sino para la República de Panamá en general. A esta hora agradecemos a Zoraida Aisprúa, que nos sigue, a Cristina Noemí Grimaldo González, a Macaranda, a José Gobea Ureña, Hernán Pardo, al caso de Ramiro Elías Vargas González, Manuel Córdoba, el amigo Carlos Acambra Palomino, allá en Bellavista de Guararé, a Omaira Galindo, perdón, a Omaira Galindo, sí, a Silsa Navarro, a Alicia Vergara, nuestra gran amiga y educadora, a Josh Kurani Skinner, a Rodney Harvey y tanta gente que aquí tenemos un comentario de Manuel Escobar que escribe y nos dice que el nombre de las cabras de PC y antiguamente las cabras de las tablas, rodeadas de mitos en cuanto a su origen. Bueno, con las cabras quizás pasaba lo mismo que con los lugares donde se estiaban las vacas. ¿Sí? Si habían cabras y la gente iba donde estaban las cabras, terminaban llamando a las cabras a ese sitio. Eh, y ese es un hábito colonial y es un hábito muy español también, porque eso también se daba en Europa y en los pueblos. Recuerde que en ese periodo estábamos hablando de poblaciones analfabetas, y digo esto analfabetas no en un sentido despectivo, sino en el sentido de que no sabían leer y escribir, un hecho tan evidente como ese y que no hay que buscarle una quinta pata. Melissa Oscar Carrasco, Rujama Muñoz dice buenas noches, saludos cordiales desde la Gran Chorrera, saludos también para usted, María de León, Loyalty de Cuvillier, Rolando Gordón Canto, Rujama Muñoz dice excelente tema, los nombres, apodos y los Iván Alexis Martinelli, Gloriver González,
dice que en Monagrillo los apodos son jocosos. Claro que sí. Rueda Muñoz vuelve a escribir, dice, en Monagrillo los nombres solo en la escuela, lo demás todo es apodo. Hay unos nombres largos y raros, dice Rojada Muñoz, Encarnación, correcto, Pergentino, porque pasa una cosa, la gente echaba mano de los nombres que estaban en la Biblia. Y en la segunda mitad del siglo XIX van a aparecer en la península el famoso almanaque de Bristol. Y la gente nuestra siempre va a tener un almanaque de Bristol en la casa, porque ahí está la región de los estudios, por ejemplo, del estado del tiempo de la región de Bristol en Inglaterra, y ese almanaque va a recoger muchas cosas, y entre otras cosas aparece el santoral religioso, y nuestros abuelos y bisabuelos desde aquel periodo también van a echar mano del almanaque de Bristol. Por eso es que a veces hay unos nombres extremadamente extraños, poco comunes, y que están desapareciendo lamentablemente de la región. Esto debe nosotros llamarnos a la atención, lo que está aconteciendo, porque es un hecho indiscutible. El hombre de la península tiene nombres hebreos, griegos y romanos, por influencia de los españoles, ¿no? Hay, como el grupo negroide fue absorbido tempranamente también y el indígena desapareció, entonces los grupos negroides coloniales tomaron los nombres españoles, en algunos casos los apellidos también de sus amos, y eso es lo que explica lo que nosotros vemos en esta parte del país, y la necesidad de pensar un poco más cómo se van a llamar nuestros hijos. En lo particular, yo recomendaría mantener esa identidad. Difícil porque en la época actual, como hemos indicado, los medios de comunicación de masa inducen a la gente a querer tener nombres de artistas, incluso nombres de artistas de el patrio, ¿no? Es famoso el caso de un señor que quería que su hijo se llamara Dorindo Cárdenas, aunque él era de otro apellido. Eh, por eso es que uno ve que el Tribunal Electoral ha creado una disposición en los últimos tiempos para que gente que tenga nombre, que se aleje, y algunos que son como ofensivos realmente, eh, porque la cultura es tu nombre. La sociedad logra respeto con su nombre. Los alemanes, la mayoría de las veces, tienen nombres alemanes y los ingleses tienen nombres ingleses. Pero en América Latina, por esa tendencia de copiar todo, por ese sentimiento de minusvalía, de creer que vamos a ser mejor si tenemos un nombre francés, entonces hemos ido echando a un lado los nombres de los pueblos, hemos ido adulterando apellidos, hemos ido cambiando las cosas. Al final de este tema, yo creo que debemos quedarnos con esta reflexión en torno a que un nombre de un niño de la zona, por hablar de Azuero, porque este es nuestro tema, los padres deben pensarlo mucho antes de endilgarle un nombre que pueda, primero, ser incómodo, y segundo, pueda no responder a lo que él es en términos de identidad. Hemos querido traer entonces a esta hora
esta temática en el tiempo del día de hoy. Agradezco en esta hora a Nilce Espino, a la colega María Espitia, que nos sigue también, a Víctor Escobar, a Kelsey Tiare, a Ana Palma Gobea, a Diana Canto, a Maricel Paniagua, a Francisco Javier Villarreal Núñez, Flor de María Mimia Bernal. Maricel Paniagua escribe: para los que somos forasteros y no conocemos los orígenes de los lugares donde uno vive. Claro que sí. No solamente para los forasteros, que resulta útil desarrollar este tema, porque Paniagua, por ejemplo, la amiga Maricel Paniagua es un apellido que hasta donde tengo entendido no abunda en Panamá, es muy tico, como ella es costarricense, casi santeña ya, usa ese apellido. Pero, a ver, Gloribel González dice: en Monerío hay una calle que toda la vida se llama Botaperro, ahora le llaman Loma Bonita. Y así por el estilo. Hay Gabriel Despain también, Iván Salcedo, Milagro Córdoba y otra gente que a esta hora. El tema de hoy, obligado, es cómo nos llamamos. El asunto del origen del nombre de los pueblos. Nos queda ahí pendiente las fechas, que podríamos asumirla en otro programa. Agradezco a esta hora que hayan estado con este otro tema 44. Estamos formando una especie de pequeña enciclopedia histórico-visual sobre la península. Tema 44, nombres, pueblos y fechas. Les saluda a su amigo Milcíades Pinzón Rodríguez.